Para trabajar más rápido podemos hacerlo con la plantilla de circunferencias, ¿vale? Fijaros que ya marca la plantilla aquí los ejes principales, que son estos dos ortogonales. Entonces podríamos partir de una línea en vertical. Si queremos, incluso cogemos una regla y hacemos las verticales más rápidamente para tener la referencia. Vamos a coger un lápiz mejor y las vamos a ir haciendo desplazando una regla sobre otra, como en las antiguas reglas de Parallax, ¿vale? Entonces, si cojo el lápiz, por ejemplo, coloco la regla aquí en la base y trazo ya por desplazamiento de esta regla pues la posición, por ejemplo, para el alzado. Entonces tengo aquí esta línea, desplazo la regla, le doy esta anchura, luego voy a hacer esta otra anchura y a partir de aquí, pues bueno, ya tendría que desplazarme con la escuadra o cartabón para hacer las ortogonales, ¿vale? Entonces marcaría, por ejemplo, aquí la posición del límite superior, del límite inferior, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ya tengo aquí la primera referencia. Entonces me interesa hacer una figura formada aquí por dos arcos que se enlacen mediante tangentes, ¿no? Y resulta que este radio, por ejemplo, queda a una distancia de 1 centímetro. Entonces marco aquí la distancia del centímetro y queda aquí a distancia también de 1 centímetro. Entonces ya lo marco aquí. Entonces deberé hacer una paralela y una perpendicular por esos dos puntos. O sea que siempre se trata de hacer las cajas donde se van a inscribir los arcos circulares, ¿no? Entonces la intersección de esta línea con esta otra me da la posición del centro que enlaza esas dos líneas, ¿vale? Bueno, hasta aquí creo que no hay duda, con lo cual ahora cogeríamos el compás y haríamos ese arco. Pero lo que me interesa es la cotación, como decía. Entonces fijaros que el arco viene desde este punto hasta este, con lo cual debe ser tangente, sale de este punto y llega hasta aquí, ¿vale? Pero de este lado también va a ser tangente, con lo cual también cogeré este punto y llega hasta aquí. Bueno, pues esto es lo que debe hacer por todas las esquinas. Pero, como lo hacemos en plan boceto, lo que nos interesa es simplemente, vamos a hacer en plan rápido, lo que nos interesa es coger las líneas y la referencia de los puntos para hacer las cotas. Entonces, traería esto aquí, traería la medida del radio por aquí. A ver, esta era la medida del radio mayor. Entonces voy a colocar aquí el centro. Y por tanto el radio externo viene por aquí. A ver, por aquí. Bueno, entonces hacemos desde este punto la perpendicular y ya completamos esa figura. Bueno, pues más que nada para ver solo la cota de este detalle de lo que podría ser un mueble. Sabemos que a partir de aquí la figura va a ser simétrica, entonces podríamos coger el punto medio de esto. Si queremos hacemos la mediatriz, pues aquí un arco y aquí otro. Y lo mismo aquí abajo. De esta manera ya sé que el eje de simetría viene por aquí, entonces cojo el punto este y este y ya trazo aquí eje de simetría central para la pieza. Bueno, aquí tendría que duplicar las medidas, coger el centro, hacer la forma simétrica, etc. Entonces vamos a hacerlo rápidamente ya para concluir solo este detalle y luego ya pasamos a otros detalles, ¿vale? Pues completo aquí esas líneas en horizontal para obtener aquí la posición del centro y lo mismo aquí. Y marco medidas iguales.
Entonces, si quiero, cojo aquí esta medida, de aquí al centro, y la marco ahora de este lado. Y lo mismo aquí abajo. Marco ahora este radio, lo coloco aquí, hago este arco, y lo mismo aquí. Y cojo también el menor. Bueno, pues este modelo, aunque no se ajuste bien al diseño que vamos a hacer, sí se ajusta a lo que quiero mostrar para colocar las cotas según la normativa, ¿vale? Entonces hago este arco tangente también a lo que va a ser a esas líneas horizontales y verticales, y lo mismo aquí. Y ya completo las líneas, ¿vale? Entonces insisto mucho en lo que tengáis siempre de referencia, coger ahí bien las paralelas y perpendiculares. Hay que cuadrar bien las líneas para hacer este arco tangente, este otro, etcétera, ¿vale? En nuestro dibujo, para hacerlo bien, conviene que esta línea la tracemos, ¿vale? Igual que esta de aquí abajo. Trazaremos con esta misma posición aquí esta línea en vertical y esta otra, y lo mismo aquí estas dos horizontales. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, a ver si enfocamos mejor, pues pasamos a la acotación. Bueno, pues fijaros, no se acota nunca esta medida, o sea, de esquina a esquina, la altura o la anchura. No, ¿por qué? Porque lo que nos interesa es siempre distancia entre centros. Entonces marcaremos la posición de los centros, ya la tenemos marcada ahí con un punto, pero bueno, sería esta la posición normal. Entonces haríamos esto así, hacemos el arco y tenemos este otro. Entonces hay que acotar distancia entre centros, por ejemplo, de centro a centro. Aquí tenemos, por ejemplo, un centro y otro centro. Entonces siempre vamos a hacer distancia entre centros. Entonces transformo esta línea que sería hecha con discontinuas. Tengo aquí este segmento, este otro, y lo mismo aquí. Ahora esto se convierte en continuo, lo mismo aquí arriba. Esto sería discontinuo, pero pasa a ser ahora continuo, ¿vale? Entonces, convierto esta línea en continua y a una distancia de 8 milímetros, pues ya marco ahí la posición de la cota, que será una cota en vertical, ¿vale? Pues mediría los 8 milímetros más o menos, y como dejo dos más, pues dejo ahí, voy a poner aquí esta longitud. Hago ahí una paralela y ya tengo la línea de cota que viene de este punto a este. Bueno, pues es la primera medida que tomaré, la medida real. Si eso, por ejemplo, son 30 centímetros, pues ya pongo aquí 30. ¿Vale? Y ahora lo que mido es este radio y luego el interno, ¿vale? Entonces voy a medir aquí el exterior. Recordad que como esto tiene menos de 180, entonces va como radio, no como diámetro. Marco aquí la flecha. Y como no completo esta línea, deberé poner la letra R, ¿vale? Con la medida que sea, ¿vale? Entonces, esta medida es 30, pero esto vamos a imaginar que, por ejemplo, de aquí a aquí
pues es 10, ¿vale? Radio 10. Bueno, por último, hay un eje de simetría, por lo tanto este radio es igual que esta longitud es igual, tenemos aquí este eje, y esta habría que ver si es simétrico. Si es simétrico, aquí pongo la línea más grande entre dos puntos. Entonces también debo marcar aquí el eje de simetría. Para eso cojo aquí el punto central, que parece que es este, y por ahí hago también el eje central. Con lo cual tengo este eje que me dice que la pieza también es simétrica de la parte de arriba a la de abajo. Vale. A ver si enfoco ahí mejor. Enfoca bastante mal, pero bueno. Bueno, por último, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría solo, como esto es simétrico y esto también, con poner una de las 4 llega. Esta altura me quedaría ahora la distancia en la anchura y me quedaría el radio menor, ¿vale? El radio menor tengo dos opciones, dependiendo de cómo sea la pieza. Cuando hay una pieza que tiene todo el mismo grosor, imaginaros una letra. Esta letra tiene todo el mismo grosor, una S o lo que sea. Se puede poner una cota que es perpendicular, por ejemplo la coloco aquí, y coloco aquí la flecha así. Entonces lo que estoy colocando es la distancia entre estas dos líneas, ¿no? Por ejemplo, 5, ¿vale? Esta sería una forma viable de acotar dos curvas que son equidistantes todo el tiempo, ¿vale? Pero fijaros que esta cota siempre debe ser perpendicular a las dos. Luego, si la figura va a estar formada por varios arcos, como observo aquí en una de las piezas, entonces tenemos, por ejemplo, un arco. Tenemos, por ejemplo, este arco, lo vamos a poner aquí. Cogemos aquí la mitad. Vale. Hacemos otro concéntrico con este. Y ahora vamos a ver una de las características de esos dos arcos concéntricos, ¿no? Bueno, fijaros que aquí va a salir otro arco concéntrico. Entonces marcamos aquí estos ejes, ¿no? Y ahora, si el arco es concéntrico y tiene el centro alineado con este, ya sabéis que los centros deben ser tal que quedan sobre este eje vertical, ¿vale? Con lo cual tendremos el arco por aquí y el otro arco habría que buscar también el concéntrico de este que sea tangente ahí a ese, ¿no? Podría ser a lo mejor este. Bueno, pues tenemos ahí dos arcos concéntricos que exige que los dos centros estén alineados. Y fijaros que la peculiaridad de elementos que son concéntricos es que siempre los centros están alineados con el punto de tangencia, ¿vale? Con lo cual habría que acotar, vamos a terminar la pieza, por ejemplo aquí. Vamos a completar este arco, hacer los dos un poco mayores. No sé si era este, pero bueno, vamos a completarlo, por ejemplo, hasta aquí. Y este interno, pues también, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, pues en este caso tendríamos esta línea y acotaríamos aquí este ángulo, cuando sea el caso. Imaginaos, el arco termina aquí, entonces convierto esto en continuo y ahora hago centro en este punto y acoto ese arco. Voy a poner la medida por fuera. Cuando es pequeño lo puedo poner por fuera. Pongo aquí una flecha, pongo aquí otra y pongo aquí esta longitud del arco. Para eso necesitaría coger el transportador de ángulos, que creo que lo debo tener por aquí. Ya para ser más precisos, vamos a acotar con el transportador. Entonces, medida angular. ¿Tenéis el transportador? Sí. Bueno, pues ponéis aquí en esta esquina, marcáis aquí esta línea, cogéis aquí esta referencia, a ver, cogéis aquí esto
a ver, me marca 37 grados, ¿vale? Entonces ya coloco aquí 37 grados sexagesimales, ¿vale? Bueno, por último, para esto, pues lo que decía, vamos a terminar la pieza aquí y marcamos simplemente aquí este radio mayor y aquí este radio menor. Aquí lo voy a sacar. Si lo saco de aquí se confunde con esto, entonces voy a dejar solo la flecha. Entonces pongo la letra, ya que no pongo la línea hasta el final, radio y radio. Entonces esto imaginaos que sea 6 milímetros y esto, por ejemplo, que sea 17. Bueno, pues esta será la forma de acotar un arco, acotar el otro arco, la medida angular, y ya solo me queda, si tengo este 6 y tengo este exterior, para no hacer cálculos también podría poner aquí la medida entre ambos, ¿no? Porque esto me da 6, o sea que sé cuánto es esto y sé cuánto es esto, pero claro, no tengo la medida entre centros, ¿no? Y claro, sería lioso estar calculando, entonces lo más fácil es colocar aquí la medida de la anchura, ¿vale? Y la medida de la anchura, en este caso la línea auxiliar de cota coincide con la línea del dibujo, cosa que se puede hacer excepcionalmente, y este es un caso, ¿no? Entonces ponemos aquí la anchura, por ejemplo, 3. Vale. Bueno, de esta forma acotaríamos un objeto que está enlazado con arcos de circunferencia, ¿vale? Bueno, en el caso de, como he visto también por ahí, que un arco salga de aquí tangente, pues entonces si sale de aquí tangente, por detrás otro arco con la misma anchura, pues bueno, necesariamente el centro tiene que estar aquí a igual distancia, ¿no?, respecto al centro este. Entonces haríamos aquí el arco simétrico respecto a la línea central que pasa por esta medida. Bueno, de acuerdo. Son más de 180 grados la segunda circunferencia. Esto. Sí. Claro, esto es más de 180. Entonces debería ir como diámetro. Ahora que ya puse esta ampliación, sí que debería ir de diámetro. Bueno, porque esto excede los 180. Bueno, entonces, en vez de esto, cuando una cota hay que corregir, no hacemos un borrón, simplemente le ponemos una línea encima y ponemos entonces ya el símbolo que corresponde, que es en este caso diámetro 12. Vale. Estaría completo. Vamos a esto, tenemos esta medida, tenemos este radio, nos falta esta anchura, la coloco aquí, marco entonces esta línea discontinua, se convierte en continua, lo mismo aquí, a una distancia igual que esta marco la flecha de cota en paralelo a esta, para que quede mejor dejo las flechas por fuera, estas líneas deben ser finas y las flechas llenas, y esto es ceder 2 milímetros y 2 milímetros. Entonces ya le coloco la medida final. Si esto era 10, bueno, esto parece que es algo más, vamos a poner 12. Bueno, tenemos ya esta anchura, tenemos esto, ya solo nos quedaría pues la longitud de la anchura, ¿no? Y como decía, o bien acoto aquí por dentro, como aquí, como lo pongo aquí, acoto por ejemplo este radio, así, aquí ya no pongo la letra y pongo el número, el que sea. Si este era 10, pues este podría ser, por ejemplo, 7 o 6 o lo que sea, 6. Esta sería una forma, ¿no? Y otra forma, tal y como vimos antes, pues es esto, hacer aquí una horizontal y marcar aquí la anchura. Fijaros que esta es una de las pocas veces donde la línea auxiliar de cota coincide con la línea del dibujo, ¿no? Bueno, o sea que se hace mejor así que sacarlo por fuera, así. Esto no estaría nada bien, ¿vale? Poner así la medida no estaría bien, mejor es hacerlo así. Entonces ya pondríamos ahí la diferencia de este radio menos este, nos da esta longitud, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, 6. Bueno, tendríamos ya la cota final. Entonces decimos, tenemos esta, que es igual que esta, por el eje de simetría. Tenemos esto, que es igual que esto, por el eje.
también igual que estas dos. Y tenemos la distancia. Entonces, ya para concluir, distancia entre centros, lo primero, en horizontal y en vertical. Y segundo, radios de todos los arcos. Tenemos este y el interno, que no lo tenemos, pero no hace falta, porque fijaros que como esto mide 10 de aquí a aquí y esto mide 6, ¿no? Ya sabemos que esto mide 4, ¿vale? La diferencia, ¿vale? Con lo cual ya estaría completo. ¿De acuerdo? Bueno, pues recordad, arcos tangentes. Bueno, por último, solo decir que si yo tengo una poligonal, como decíamos, y sobre ella se hacen arcos que son tangentes, entonces la poligonal es esa línea quebrada que va marcando aquí distintas posiciones, ¿no? Entonces ahora aquí tengo otro arco tangente con el anterior y ahora voy a hacer otro con más curvatura por aquí. O sea que la poligonal se llama a esta línea que viene por aquí. Bueno, fijaros que estos tres arcos son tangentes y que los centros de estos arcos necesariamente siempre están alineados. Si yo hago aquí este sector circular, pues tengo que aquí este arco tendrá el centro C2 alineado con C1 y con el punto de tangencia, ¿vale? Y luego el siguiente también quedará alineado sobre esta recta, C3 con C2 y con el punto de tangencia 2, ¿vale? Bueno, pues esa sería entonces ya la solución a estos arcos tangentes, ¿de acuerdo? Y si esta figura forma parte de un objeto, como habíamos visto ahí, donde realmente el objeto es equidistante, todos sus arcos, o sea que va guardando siempre la misma distancia, pues necesariamente los centros de estos arcos son exactamente los mismos, ¿vale? Y esto es la forma de construcción, pero lo que quedaría en el plano pues serían, primero, para acotar esto, distancia entre centros en vertical. Marcamos las tres medidas en vertical. Voy a hacer esta por fuera, esta aquí y esta aquí. Entonces esto termina aquí, ¿vale? Distancia entre centros en vertical y distancia entre centros en horizontal. O sea que estos puntos, recordamos que los puntos son cruces, no son esto que he puesto yo aquí. Marco aquí esta línea y marco aquí el siguiente centro. Marco aquí esto, paralela una horizontal, y tengo aquí esta flecha y tengo aquí esta. Con lo cual ya pongo los números que corresponden a esto, por ejemplo 2,1, aquí 1, aquí 0,8 y aquí 2,6. Vale. Entonces, distancias entre centros en vertical, distancia entre centros en horizontal y por último los arcos. Entonces, este arco voy a poner este de aquí, el de fuera, y pongo aquí el radio que sea, pues por ejemplo 1,4. Lo mismo para este lo voy a marcar por dentro, así. Este 1,4, este parece, bueno, casi el mismo tamaño, 1,5. Y este lo voy a marcar también por dentro. Y pongo aquí esta línea, no la pondríamos, y pondría aquí 1,1. Bueno, por último decíamos que una perpendicular desde un centro, marcaríamos aquí entonces una flecha que me daría el grosor de la diferencia entre esta longitud y esta de aquí, ¿vale? Pues la que fuera, 1, vamos a poner 1. Vale. Bueno, pues recordad, distancias de los centros que marcamos con dos líneas horizontal y vertical, en vertical y distancia en horizontal, y luego arcos que ponen flechas hasta la línea del dibujo, ¿vale? Y por último, si los arcos son tangentes, como es en este caso, los puntos de tangencia están alineados con los centros, ¿vale?